Bienvenidos amigos a un nuevo video más acá en el youtubero salvadoreño. Mi nombre es Jason Galvez, aquí acompañado de Dina Channel. Y Dina, ¿se ha dado cuenta muchas veces que andan unos camioncitos recolectores de plástico, de hierro, todo eso en las diferentes colonias? Sí, se compran lavadoras. Sí, de todo. Todo lo usado ellos lo hacen, lo andan comprando. Sí. Pero ¿qué pasa con todo eso que ellos recolectan? Pues hoy lo vamos a indagar. ¿Qué es lo que llegan a hacer estos, digamos, recolectores? ¿Y qué hacen con la chatarra, Dina? Así es, así que acompáñenos en este video reportaje. Soy youtubero salvadoreño, siempre voy a dar lo mejor de mí. El Salvador. Bueno, y vamos a entrar y a conocer un personaje que nos va a dar la oportunidad de la información, cómo se maneja este negocio de los materiales reciclados, Dina. Sí, porque la verdad es que, o sea, bien interesante porque uno está ayudando al planeta, ¿verdad? Sí. A reciclar algo que no se tiene acá en El Salvador, no se tiene esa costumbre, pero que hay muchos lugares como este que sí, ¿verdad? Pues le dan una segunda vida a cosas que quizás ni nos imaginamos, Jason, pero para eso, pues, qué mejor preguntarle a los expertos, ¿verdad? Así que bueno, aquí a un costadito tenemos el gusto con... Beatriz Corpeño nuevamente. Aquí estamos, Beatriz. Tú eres la encargada de acá. Así es. ¿Cómo se llama la chatarrera? Se llama Recicladora Corpeño. Ah, recicladora Corpeño. Pero mira, tienen dos facetas, tengo entendido. Sí. Una donde reciben y separan, digamos, la chatarra que traen los compradores de chatarra, ¿verdad? Ambulatorios. Sí. Y esta parte en especial, ¿qué podemos encontrar? Vaya, acá solo es, digamos, sala de venta. Ah. Aquí se pueden encontrar varillas, polines, lámina usada como nueva. Mira. El material usado se vende por libra, a 40 centavos la libra. Según lo que pese, eso vale. El Ya. material nuevo ya es por unidad, ¿verdad? Depende de la chapa, la medida, el calibre, así se vende. ¿Podemos ver qué materiales tenemos? Sí, pasemos. Vamos a ver qué materiales tenemos por acá para que usted, amigo, que está viendo y está construyendo y en esos momentos de crisis, es bueno ahorrar cada centavo. Y para ello quiero comentarles que los precios de materiales de construcción se han ido a las nubes. Y una manera como usted puede apalear los costos de construcción es comprando material de primera en lugares como este. Así que aquí dejamos a la experta qué podemos encontrar acá. Vaya, ahora les explico. Tenemos tubo de 2 pulgadas, chapa 14, galvanizado, a 27 es el precio estándar, pero todo material tiene descuento. Este se le puede dejar hasta en 25. Ah, ok. Tenemos... Una preguntita. En una ferretería, ¿en cuánto crees que lo puedo encontrar? Este me dijeron que está a 30. $30. O sea que yo con solo venir acá me puedo ahorrar $3 por unidad, ¿verdad? Por unidad, Ok. así es. Ojo, mucho ojo para que vaya haciendo. Va. Ahora, este tubo de 4 pulgadas generalmente lo ocupan para tendido de luz, Poste, energía eléctrica, sí. Exacto, como poste. En la ferretería está a 60 o $65. Sí. Nosotros lo tenemos a $40. Imagínese el descuento. Sí. ¿Y qué es el defecto que tiene este, por ejemplo? Digamos, un apachoncito allá. 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 Ahí lo podemos ver, ¿verdad? Ahí está. Inclusive, si usted necesita, digamos, volverlo a enderezar, lo puede enderezar y un pequeño refuerzo y le queda como nítido. ¿Qué más tenemos? Vaya, tenemos tubo de 4x4. Ese lo ocupan también para base. Sí, correcto. Ese lo tenemos a 52, donde Galvaniza lo tiene ahorita a 58. Ok, entonces tenemos $6 de descuento. Así es. Y Y todavía tiene un poco más de descuento si la gente lleva por cantidad. Si pregunta cuánto lo menos, se le hace descuento todavía. ok, ¿qué más tenemos? 4x2 es el que está abajo, chapa 14 galvanizado a 40 cada uno. Ok, El polín de 3 pulgadas, chapa 14 galvanizado a 18. Sí. Tubo 1x1, chapa 14 galvanizado a 15. Y tenemos tubo también de ese 1x1, chapa 16 galvanizado a 13.
Tenemos Polín C de 4 pulgadas, chapa 16, galvanizado a 22. Tenemos Cañuela 2x1, chapa 16 a 15. Tenemos tubo de 1,5, chapa 14 negro a 15. Tubo de 1,5, chapa 16 galvanizado a 17. Y así podemos encontrar Sucesivamente. todo. También tenemos lámina tipo Cincalón, no A es ver. Cincalón, ¿verdad? Sino hay de la marca Alucin y marca Duracin. Esta la tenemos a 7.50 el metro. El metro. Una pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre Zinc Alum y Aluxin? Lo que cambia es la marca. Y El material compuesto es el mismo. es el mismo. Y lo que cambia es que digamos, la Cincalón, norma. La Cincalón, el Ajá. canal es más ancho y la Alucin es un poquito más angosto. Ah, mira. Eso es lo que Pero de cambia. ahí, digamos, la función de que me va a repeler un poco el calor y todo. es Lo mismo. Es idéntico. El O sea que, calibre es el igual. interesante. Por ejemplo, la que dices que tiene ¿alu qué? Alucin. Alucin. No de alucinar, No, ¿verdad? no, es con Z, con Z. Alucin, ¿verdad? Alucin. Es que así. la empresa que la distribuye se llama Alutech. Ah, Por ya. eso es que la lámina se llama Alucin. Bueno, una pregunta. Digamos, ¿cuánto cuesta la pieza de esa lámina? Vaya, digamos, está a 7.50 el metro, se le puede dejar hasta en 7 el metro. Una Si pregunta. si la lámina mide 3 metros, 7 por 3 sería 21 la lámina. ¿Sí? Si mide 4 a 28, si mide 5, 35 y así sucesivamente. ¿Y cuánto es el precio normalmente en ferretería de esa lámina? Le tienen a 11 a 10 el metro. Ahí tiene la diferencia. Entonces, pero también podemos encontrar algunas piezas Usadas. como las que estamos viendo acá. Así Por es. ejemplo, algunas veces, Dina, esas cosas, por ejemplo, yo tengo ¿cómo se llama? Una prensa. Necesito una base fuerte, sólida. Puede ser este o este, mira, un poquito más alto, porque yo quiero usar algo de fuerza que resista el impacto y todo lo demás. Aquí hay muchas cosas que se le pueden dar segunda vida, y también algo bien interesante, Dina, que ellos algunas veces traen, digamos, puertas, balcones antiguos o recientes y en muy buenas condiciones, fíjate. No, la verdad es que vale la pena, o sea, con lo poquito que quizás yo he observado y lo poco que sé de este tema, ¿verdad? Creo yo que vale la pena visitar estos lugares, ¿verdad? Sí. El reciclaje, que así como ella muy bien lo dijo, ¿verdad, Beatriz? Que como te digo, acá en El Salvador quizás no se tiene la costumbre de nosotros reciclar, pero vale la pena, pues, en parte ayudar al planeta, ¿verdad? Viniendo a estos Así lugares y poder reciclar y darle segunda vida a las cosas, o por qué no ahorrarse unos pesos. Así es. Una preguntita, ¿a qué número de teléfono se puede llamar No. para contactarlo? Sí, nos pueden contactar al 7880-4174, también al 7672-4432. Así que ya saben, WhatsApp activo. Los dos, ambos tienen WhatsApp. Les repito el número, 7880-4174, 7672-4432. Y nos pueden buscar en la fanpage de Facebook también como Corpeño. Una pregunta, ¿qué dirección físicamente es esta? ¿Cuál es la dirección? Es kilómetro 21,5, carretera panamericana. Así que esto queda unos kilómetros antes de llegar a San Martín, ¿verdad? Así es. A San Martín está acá. A San Martín. Entonces, después de San Martín, Después. viniendo de San Salvador. Y antes de llegar a Cojutepeque. Exacto, entonces está entre medio de San Martín y Cojutepeque, al costado derecho, rumbo con destino hacia San Salvador, pueden encontrar este establecimiento. Una vez más, el youtubero salvadoreño apoyando a los emprendedores salvadoreños. Así que cualquier sugerencia o inquietud puede llamar a los números de teléfono que nuestra amiga ya nos ha mencionado anteriormente y en la descripción de este video. Dina, ha llegado el momento de despedirnos y esperamos que este video reportaje les haya servido de utilidad. Sí, les haya servido y que si, pues a veces aquí se dan de esas joyitas que decimos, ¿verdad? Sí. Nosotras. Peroles. ¿Verdad? Ajá, eso Sí. quiere decir joyitas que pues sirven de mucho, ¿verdad? Así que estén pendientes de las redes sociales, de llamar por teléfono, cotice, ¿verdad? Y pues esperamos que, así como youtubero salvadoreño apoya a los emprendedores, ustedes también pues nos apoyen a nosotros viendo este video, dando su like, dejando su comentario y pues también ahí dejándonos sus sugerencias. Sí, pero fíjate que ya me picó la espinita. ¿Qué pasó? ¿Qué cosas raras han venido acá? La cosa más rara que ha venido son como portones antiguos.
Han venido jarrones que ya no se miran, o sea, desde antes, ¿verdad? Han venido también triciclos, de los antiguos, carretas. Wow. Carretas, portones pesadísimos, que a veces no los vendemos por peso, sino por unidades, le ponemos precio estándar. Wow, así que algunas veces si usted tiene suerte, puede venir a darse una vueltecita y decirle, Beatriz, ¿verdad? ¿Qué hay de curioso que me pueda llevar en esta De hecho, oportunidad? solo un comentario. Últimamente estamos ya adquiriendo más material como palas, carretas, bisagras, cucharas para albañiles y también cables para energía. Así que aquí los esperamos. Estamos agrandando nuestra gama. El inventario, Así ¿verdad? es. Más grande. Así que nos vemos en un próximo. ¡Video reportaje! Solo por tu canal. ¡Youtubero Salvadoreño. Soy youtubero salvadoreño, amo mi país.